En estos momentos vamos a explicar el gobierno de Guillermo Billinghurst. Como sabemos, él fue un antiguo hacendado salitero en la provincia de Tarapacá o departamento litoral de Tarapacá, que luego va a ser ocupado por Chile en esta infausta y injusta o desgracia guerra del Pacífico. Billinghurst pertenece a ese grupo civilista. Bueno, en el fondo era peronista. Billinghurst era peronista, pero en ese momento pues pertenece a la fase ya más disidente, que ya con él se inicia el resquebrajamiento, digamos, esa fragmentación dentro de los grupos de poder oligárquicos. Billinghurst, ¿por qué se afirma este enunciado? ¿Por qué? Porque simplemente Billinghurst, a diferencia de los anteriores gobernantes, Billinghurst, su gobierno es una tendencia populista. ¿Qué quiere decir populista? Es decir, que él se acerca a la población, buscó apoyo de las clases medias y populares que estaban excluidos en las tareas del Estado, en ese momento oligárquico, civilista, y él en la campaña electoral, en las campañas electoral de 1912, él con su opositor, su competidor en ese momento, Antero Spíllaga, Billinghurst se acercó a la población, a los sectores populares y clase media, con la promesa de un pan grande cuyo costo sería, como decía actualmente, 5 céntimos, para que me entiendan ustedes. Y con estas promesas y con pan para el pueblo, todo ello llevó pues a que Billinghurst se le va a apodar el pan grande, ¿no? Su gobierno, repito, es de esa populista que se acerca con promesas a la población, a los sectores populares, obreros, artesanos, etcétera, a través de una buena alimentación al pueblo con estas promesas. Por eso que es populista, y ese apodo que va a quedar en él se llamó el pan grande. También se le llama, por si acaso, el presidente obrero. Una de las principales obras que Billinghurst va a tomar en su gobierno es que, ante la situación de la huelga nacional obrera que estalló en el gobierno de Augusto B. Leguía, Billinghurst va a cumplir su promesa populista de acercamiento a los sectores populares cuando promulga por primera vez en el aspecto de la rama laboral de trabajo. Billinghurst va a promulgar la ley de las 8 horas de trabajo. 8 horas de trabajo era una de las demandas sociales por parte de los anarcosindicalistas. Pero acá hay un detalle, mis estimados estudiantes. Solo. Cuando dice solo, ya cambia la figura. Porque uno puede decir, wow, dio las 8 horas de trabajo a todos los trabajadores, No. Con Billinghurst se le dio solo, se le otorgó solo. O sea, hablamos de un término ya específico, a un grupo, no a todos. Solo. ¿A quiénes? A los trabajadores del muelle y dársena del Callao. ¿Por qué a ellos? ¿Cuál es la explicación por qué el gobierno de Billinghurst se da la ley de las 8 horas de trabajo solo a ellos? ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es la razón? Recordemos que el Estado peruano, durante la República Aristocrática, en los años 1900, ¿cuál fue la principal actividad económica del Perú? La agroexportación. O sea que el Perú, si te das cuenta en toda su historia, el Perú no es un país industrializado que desarrolla tecnología, no. El Perú es un país agroexportador. O sea que todos los productos que tiene el Perú en base a una agricultura comercial se va destinado ¿a dónde? Se va destinado hacia el mercado internacional.
Por eso que estamos hablando que Billinghurst, por la razón que el Perú vive de las exportaciones, entonces dio por lo tanto esa ley de 8 horas de trabajo solo a ellos. Otro punto importante, ¿cuál es el gobierno de Guillermo Billinghurst? ¿Cuál es? Que Billinghurst promulgó el reglamento de huelgas. Otra conquista social, laboral en nuestro país, el reglamento de huelgas. Las huelgas, todos sabemos que la huelga es un derecho fundamental de los trabajadores, el derecho de protestar ante abuso por parte del empleador, por parte del empresario, ¿no? O cuando los niveles de vida de los trabajadores son precarios. O sea, en otras palabras, cuando atenta contra los intereses de las clases trabajadoras, que son, ustedes saben muy bien que los trabajadores somos muy vulnerables, a diferencia de los dueños de las empresas. El trabajador solamente recibe un jornal, un salario, una paga. Es vulnerable. Por ello que el gobierno que dispuso, ¿no? Que las huelgas es un derecho. Y eso, si te das cuenta y nosotros lo comparamos con la actualidad, es un derecho. Y está reconocido por instituciones, o en este caso organismos internacionales que reconocen el trabajo como derecho para el desarrollo espiritual, material, personal de todos los sujetos, de todas las personas. Y eso que hablamos pues de la huelga. ¿Por qué te digo esto? ¿Por qué? ¿Por qué he dado este punto? Porque hace ya como cerca de 15 años, cuando había huelgas, los gobiernos de turno, por ejemplo, una vez el gobierno de Alan García, su segundo gobierno, ¿no? Alan García, ¿qué decía? Pues, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Yo no sé por qué. Porque su gobierno decía, esos trabajadores que protestas, esos que hacen huelgas, son terroristas. O sea, y tengan en cuenta algo, jóvenes. Una huelga de trabajadores es un derecho, está reconocido por instituciones internacionales. Ejemplo, ¿cuál es? Dentro de las Naciones Unidas hay una institución que se llama la Organización Internacional del Trabajo. Entonces, esa institución reconoce la huelga cuando es justa, cuando es un reclamo justo. No, pero una huelga es violenta, se usa la violencia. ¿Cuándo se ha visto que una huelga que sea pacífica, que no haya, o sea, que siquiera pleitos, pelean? Desgraciadamente es así. Por eso que la huelga, repito, es un derecho fundamental. Por eso que aquí el gobierno de Billinghurst se establece el reglamento de huelgas. También dentro de su política populista, el acercamiento a los sectores populares, mayoritarios, Billinghurst va a fundar los barrios obreros. Uno de los barrios obreros, por ejemplo, que voy a mencionar, es actualmente en La Victoria, ¿no? El distrito de La Victoria, acá en Lima, es uno de los barrios obreros que ordenó la construcción el gobierno de Billinghurst. Sin embargo, este gobierno populista de Pan Grande, el presidente obrero de Billinghurst, entró en pleito, entró en conflicto con la oligarquía civilista más conservadora. Esta oligarquía civilista conservadora manejó sus intereses desde el Congreso de la República. ¿Esto qué produce? Un choque, un pleito entre el Congreso y el presidente. El presidente Billinghurst apoyando a los sectores populares. El Congreso legislativo lo maneja aquí la oligarquía civilista, conservadora. Ese choque genera pleitos entre el Ejecutivo y el Legislativo, entre el presidente y el Congreso. Billinghurst buscó el apoyo de los sectores populares, pero para evitar ¿qué? Para evitar una supuesta o una presunta disolución del Congreso que hace la oligarquía civilista que estaba enquistada en el Congreso, llama a un militar. El poder económico, social, cultural, llama a un militar, llama al fusil. Y este coronel va a dar el golpe de Estado contra el gobierno de Guillermo Billinghurst el 4 de febrero de 1914. Es el
coronel que había peleado durante el combate de la Pedrera contra Colombia en el gobierno de Leguía, es el coronel Óscar Benavides. Y Benavides da el golpe de estado y por lo tanto toma el poder. Y todos sabemos, y ya volvemos otra vez a repetir, que cuando un caudillo, un líder, un oficial de las Fuerzas Armadas toma el poder a través de la fuerza de la violencia, con la escopeta o los cañones, entra al poder, se llama gobierno de facto. Es un gobierno de facto. Entonces, porque no es elegido por votos populares, por los ciudadanos, por el pueblo peruano. Y Benavides toma el poder. Y este es el único presidente militar, escúchenme bien, el único presidente militar dentro de la República Aristocrática, o menos cerca de un año, y es por ello que Basadre va a llamar a este gobierno de Óscar Benavides como el conato del tercer militarismo. ¿Por qué conato? Porque es una tentativa de gobierno militar. Y toma el poder, pero ese poder no es continuo, no es permanente. Simplemente es un espacio de tiempo limitado para reestructurar, reorganizar, reordenar el poder político de la oligarquía civilista. Por eso que Benavides que toma el poder por primera vez, porque la segunda vez será en 1933. A raíz de ya eso veremos a posteriori lo veremos, cuando toma el poder debido al asesinato de un presidente, el asesinato del presidente Sánchez Cerro en 1933. Y Benavides es llamado a tomar la presidencia de forma provisional, ya es otra historia. Pero este es su primer gobierno, 1914-1915. Y en su gobierno, ¿qué estalló? Estalló la Primera Guerra Mundial en 1914. ¿Y qué efectos trajo la Primera Guerra Mundial a la economía peruana? Crisis. Eso fue el efecto del estallido de la Primera Guerra Mundial. ¿Por qué? Porque las potencias en conflicto, Alemania, Inglaterra, Francia, etcétera, ellos están luchando por el control del mercado mundial, pero para poder vencer tiene que gastar lo que tiene en ese momento. Toda su producción tiene que gastarlo. Y por lo tanto no van a recibir mucho de los países como Perú, que son agroexportadores. Por eso que las exportaciones peruanas caen. La libra peruana se devalúa, pierde su valor la moneda peruana, que fue la libra peruana. Ante esta situación, ¿qué hace el gobierno de Benavides? Establece el billete fiscal, el billete. Y cuando tú produces mucho billete, que genera subida de precios, inflación. Otro punto importante del gobierno de Benavides es que el traspaso y la remensura, o sea, la remedición del terreno que ocupó la empresa London Pacific Petroleum Company, que se lo traspasa a la empresa International Petroleum Company, IPC, International Petroleum Company, o Compañía Petro Internacional, de inversiones norteamericanas, estadounidenses. Se da una remensura, o sea, una remedida que involucró no solamente suelo y subsuelo, sino también zócalo continental, o sea, parte submarina. Pero fue un exceso esa remensura o nueva medida del terreno que van a extraer el petróleo. Pero ¿qué es lo más curioso? Que este traspaso solamente fue en empresas sin la participación o regulación del Estado peruano. De ahí empieza ese problema del Estado peruano reclamando a la empresa IPC, International Petroleum Company, de inversión estadounidense o norteamericana, ¿no? Y que va a durar hasta 1968, ya con el general Velasco, que es otro tema que vamos a hacer más adelante. Y eso es lo que pasa. Y convoca elecciones, y va a ser elegido presidente José Pardo y Barreda, sector conservador del civilismo, del segundo civilismo, y llegará, por segunda vez a la presidencia. Bueno, estimados estudiantes, este tema lo cerramos con la invocación
de tomar las medidas necesarias en la limpieza, higiene y prevención de estas epidemias que se están dando en el Perú y en todo el mundo. Gracias y nos vemos.